En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente contar con su sintonía. Iniciamos semana gracias a la misericordia de nuestro Dios. Bienvenido a usted que nos está viendo ya a través de las redes sociales, escuchando a través de Radio Restauración 1450 AM. El nombre de Jesús es poder. Esa es la alabanza que escuchábamos. Definitivamente el nombre de Jesús es poder. Y bajo ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es nuestro Dios. Bienvenidos a esta edición de su programa Reflexión, lunes 12 de septiembre 2022. Esperando que usted y los suyos estén disfrutando de la gracia, la misericordia de Dios, donde quiera que se encuentren. Queremos invitarle a todas las personas que en este momento están dando seguimiento a la transmisión, que nos dejen su comentario. Queremos orar por ustedes. Si usted está atravesando alguna necesidad, alguna enfermedad, llámenos a través del 7554-7153. Para usted que nos sintoniza a través de Radio Restauración 7940-4295. Y si usted nos está viendo a través de las plataformas en las redes sociales, ya sea en la fanpage de su servidor, en la fanpage de Elín San Miguel, en nuestros canales en YouTube, déjenos ahí en la sala de chat su comentario, porque queremos estar orando por cada una de las necesidades. Y no olvide reportarse de qué país usted nos está sintonizando. Recuerde que la gracia de Dios es la que está con nosotros y su amor perdura para siempre. Bienvenidos a una nueva edición, a una nueva semana que el Señor nos concede. Gracias a su misericordia, gracias a su amor, queremos compartir. Este día vamos a iniciar una nueva serie. Hoy lo vamos a hacer tomando una carta del Nuevo Testamento. Este día vamos a iniciar un estudio de la primera carta a los tesalonicenses. En esta serie nos vamos a enfocar en esa carta, en ese libro de la Escritura, así que le invitamos para que usted a partir de este momento no se deje de perder ninguna de estos mensajes que hemos de compartir, pero también recuerde que en este día traemos frase para este día y por supuesto para que usted comparta la transmisión si todavía no lo ha hecho, para que juntos declaremos las bondades que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Gracias por estar conectados también a través del www.elinsanmiguel.org. Va nuestro más cordial saludo. ¿Qué le parece si iniciamos de una vez precisamente compartiendo la frase para este día? Recuerde que la frase la compartimos para que usted pueda llevarla a la práctica y sobre todas las cosas dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. Y ahora, la frase del día. Iniciando semana en el lunes 12 de septiembre, esta es la frase: recordar las palabras de Dios vivifica nuestra alma. Una vez más, la frase para este día: recordar las palabras de Dios vivifica nuestra alma. Lo que esta frase nos quiere dar a entender es que la importancia de que recordemos la palabra de Dios. Cada palabra que usted encuentra dentro del canon de las Escrituras, eso va a llegar a darle vida a usted. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios, esa permanece para siempre. Así que bueno es que usted cada día retome un versículo de la palabra de Dios. Cuando usted recuerda la palabra de Dios, esa palabra nos orienta, nos llena, nos capacita. En los momentos más difíciles podemos encontrar una joya, un tesoro escondido precisamente a través de la palabra de Dios. Esa palabra llena, conforta nuestros corazones
Y como ella misma lo dice, es precisamente una inspiración, una palabra que significa viva y eficaz. Retomemos la frase para este día lunes: recordar las palabras de Dios vivifica nuestra alma. Recordar las palabras de Dios vivifica nuestra alma. Gracias a usted que está en sintonía de Radio Restauración. Estamos transmitiendo en vivo. También a ustedes les saludamos en el amor de Cristo Jesús a través de la red social donde usted nos está sintonizando. Quiero agradecerle a los que ya están dejándonos su comentario a través de la fanpage de su servidor. Esta nueva fanpage que hemos creado con el objetivo de llevar siempre el alimento espiritual para cada uno de ustedes, y que por supuesto la bendición de Dios es la que esté con nosotros, y esa bendición es la que nos enriquece y no añade tristeza alguna. En la fanpage de su servidor quiero saludar a mi hermana Verónica Hernández, a mi hermano Carlos Silva, a mi hermano Julio Vázquez desde México, ahí reportándose. Bendiciones. Mi hermana Orquídea Jeovanea, gracias hermana, bendiciones por estar con nosotros, bendiciones para su familia también. Mi hermana Lilia Núñez nos acompaña, mi hermana Claudia Carranza, Etelvina Campos, mi hermana Elizabeth Miranda, bendiciones. Mi hermana Hilda Cruz también, que está con nosotros, y mi hermana Julia Ruano. A todos pues les damos un fuerte abrazo y gracias por estar conectados a través de esta transmisión. Recién también mi hermana Dorian Aparicio, gracias por estar dejando sus comentarios. Recuerde que en breve vamos a dar lectura a cada uno de ellos. Mi intención es agradecerles a cada uno. Mi hermana Norma Pascasio también, bendiciones. Mi hermana Norma Pascasio, gracias por estar conectados a esta transmisión, recordándoles que Dios es misericordioso, bondadoso y compasivo con cada uno de nosotros. Quiero también a los que nos sintonizan a través de la red social de Twitter, va nuestro más cordial saludo, deseando que la gracia y la misericordia de Dios estén en cada una de sus vidas. Quiero saludar también en la fanpage de Elín San Miguel a mi hermano mi hermana más bien Teresa Martínez, mi hermana Reina Valdés, Ana Quesada y Julie de Segura. Gracias por estar disfrutando con nosotros también. Por ahí mi hermano Julio Vázquez también, mi hermana Rosemary Castro también, Ana Quesada, Oscar Campos. Gracias a todos los que están dando seguimiento a esta transmisión. Qué bueno contar con su sintonía y disfrutar sobre todas las cosas de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el que produce así el querer como el hacer. Si usted por alguna razón está enfrentando alguna situación adversa, tómese de los brazos amorosos de Cristo Jesús. Él está presto para ayudarnos, para consolarnos y, como bien dijo Él, para darnos vida y vida en abundancia. Gracias a usted que está en sintonía también en nuestro canal en YouTube. Puede buscarnos como Elín San Miguel y en el canal de su servidor como Melvin López Rodríguez. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición espiritual, la cual Dios nos concede precisamente para poder escudriñar precisamente la palabra de nuestro Dios. Hablando precisamente de la palabra de Dios, ¿qué le parece si nos enfocamos de una vez en este estudio que a partir de este día vamos a comenzar a analizar? En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. Aleluya, qué bueno, gracias porque nos dan el privilegio de poderles acompañar. Vamos a hacer una oración para que sea Dios el que esté hablando a cada uno de nuestros corazones. Oremos al Señor, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, porque nos dan la oportunidad de iniciar una semana con gozo, con alegría, con bendición para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque en las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene, Dios mío, para nada. Solamente buscamos tu bello rostro, tu gracia, tu poder se hace manifiesto. Ahora te pedimos que tú, al iniciar este estudio de tu palabra, tú puedas enseñarnos, tú puedas guiarnos, tú puedas desafiarnos, tú puedas darnos vida y podamos analizar cada una de estas palabras que encontramos en esta carta a la iglesia de Tesalónica. Dios mío, danos de tu sabiduría, extiende tu mano de poder,
y da, Señor, tu bendición sobre cada persona que en cada día escucha este programa Reflexión. Bendíceles a todos, guárdales, inquiétales a buscar de tu presencia y sobre todas las cosas, ayúdanos, auxílianos a llevar a la práctica, Dios mío, la enseñanza que tú quieres darnos en esta hora. Gracias, Cristo Jesús, la gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén, Señor, y amén. Como les decía hace un momento, quiero iniciar la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a estar desarrollando cada uno de los capítulos. Es una carta muy pequeña y antes de dar específicamente todo el desarrollo de esta carta, quiero que tengamos una introducción. Para ello, leamos solamente el versículo número 1 de esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 1. Dice la palabra del Señor: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una vez más, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Deseo de todo mi corazón no profundizar todas las series que su servidor tocamos acá en Reflexión. La idea no es teologizar o polemizar, mucho menos dentro de los libros de la Escritura, sino más bien sacar recomendaciones prácticas que el escritor sagrado da precisamente a sus lectores. Eso es exactamente lo que vamos a realizar a través de este estudio de la palabra de Dios. Pero vamos a reflejar una introducción, vamos al contexto, vamos a ver qué es lo que ocasionó el desarrollo de esta iglesia, su fundación, en qué momento se escribió la carta, para qué fue escrita esta carta y por qué fue escrita la carta. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, se relata la llegada de Pablo y Silas y Timoteo a la ciudad precisamente de Tesalónica. Esta ciudad se encontraba en la provincia de Macedonia y la visita se produjo en el viaje precisamente que Pablo realizó al inicio de su misión autónoma. Se llama misión autónoma o independiente al trabajo que Pablo realizó después de su rompimiento con la iglesia de Antioquía. Hay algunas personas que leen Antioquía, pronuncian, sería más bien Antioquía, otros pronuncian Antioquia. De hecho, los colombianos pronuncian mucho la palabra Antioquia. Yo me voy a referir precisamente a Antioquía. El libro de los Hechos evita mencionar los conflictos de Pablo con otras comunidades cristianas, ya sea suavizándolos o precisamente omitiendo algunos aspectos. Eso produce la impresión de que la iglesia primitiva era un mar de amor, un mar de paz, un mar de bendición. Pero una lectura más atenta al libro de los Hechos, en paralelo con las cartas de Pablo, deja al descubierto las múltiples desavenencias, los múltiples desacuerdos que muchos de ellos mostraron precisamente, sobre todo las autoridades de la época. Pablo deja al descubierto las múltiples, voy a decirlo, grietas que se producen entre los defensores de las diversas corrientes teológicas que encontramos dentro de la estructura de la palabra de Dios. Por cierto, voy a ocupar un momento para hablar acerca de ese rompimiento, porque aquí estamos hablando de ya ese ministerio que ya empezaba a fraccionarse en la vida de Pablo, el rompimiento con Antioquía. En el año 49 después de Cristo se produce una crisis en la comunidad de Antioquía, que era el que había precisamente enviado Pablo a anunciar el evangelio a los gentiles. Recuerde que Pablo tenía como un objetivo, y era el apóstol de la gentilidad. El conflicto se narra en el capítulo número 2 de la carta que se escribió a los Gálatas y consistió en un desacuerdo precisamente sobre la manera de relacionarse con los cristianos.
Cuando vemos ese rompimiento, es ahí donde cobra tanto valor esta enseñanza. Pablo era de la idea que ellos debían ser recibidos como plenos hermanos de la fe, sin ningún tipo de condiciones, sin ningún tipo de desavenencias. No. Pablo era del carácter de que los gentiles tenían también línea directa ante el trono de la gracia de Dios. Pedro, por su parte, pensaba que debían guardarse ciertas limitaciones por consideración a los creyentes hebreos. Esas limitaciones incluían, en primer lugar, no participar en comidas ni en la cena del Señor con creyentes gentiles cuando estuviesen presentes los creyentes hebreos. Es decir, que al final, que para los creyentes hebreos se tuviese, digamos, otro tipo de liturgia, y en cambio para los creyentes gentiles se desarrollara de otra manera. La resolución de Pedro respondió a un intento de conciliar las posiciones entre la gracia o teología de gracia de Pablo y la teología judaizante de Santiago. Recuerde que Santiago, por otro lado, tenía el criterio que, según Gálatas capítulo 2, versículo 11, tenía el deseo de condenar. La iglesia de Antioquía terminó por adoptar la postura de Pedro, y por ese motivo Pablo decidió iniciar su trabajo autónomo. ¿Por qué? Porque se rompe precisamente con Antioquía. A partir de ese momento, Pablo no volvió a Antioquía. Se separó de Bernabé y se alejó cada vez de las ciudades donde había fundado iglesias bajo la cobertura de la comunidad antioqueña. Predicó en el evangelio en Galacia, en Macedonia, en Acaya. Aquí le estoy resumiendo algunos capítulos del libro de los Hechos, pero necesito hacerle esta introducción, teniendo como base la ciudad de Corinto, mostrando claramente con ello su estrategia misionera de plantar el evangelio en ciudades importantes, en ciudades donde eran principalmente voy a decirlo de esta manera, la ciudad principal de cada país. Es algo así lo que Pablo buscaba al fundar o al elegir Corinto, mostrando claramente la estrategia misionera de Pablo, de plantar en ciudades importantes para que a partir de ellas se extendiera el resto de la provincia. Es interesante, si usted analiza el itinerario de Pablo en su misión autónoma, partió de Siria hasta luego seguir por Cilicia, Licaonia, Frigia, Galacia, Misia, Troas y Neápolis. Todo esto, como le digo, está en el libro de los Hechos. Es evidente que Pablo no solo se iba alejando lo más posible del ámbito geográfico de la misión antioqueña, por esas fracciones que ya le mencioné, sino que también iba siguiendo la vía en Asia en dirección a Roma. De esa manera fue como precisamente Pablo en ese viaje llegó a Roma, llegó a la ciudad también de Tesalónica. Como lo que nos ocupa es la iglesia o la carta a los tesalonicenses, veamos la fundación también de la iglesia de Tesalónica a la cual Pablo iba a dirigir esta carta. Tesalónica era una ciudad importante. Hoy, actualmente, es lo que nosotros conocemos como Grecia. Pablo se dirigió a la sinagoga y por 3 días precisamente repuso y discutió con ellos. Actualmente, recuerde que solamente voy a dar una introducción a esta carta a los tesalonicenses. A partir de este día vamos a analizar cada uno de los versículos de esta interesante carta. Hoy solo deseo dar unas generalidades que nos van a servir precisamente para el desarrollo de la carta. Según lo que nosotros estamos viendo en el libro de los Hechos, hubo una ruptura. Y en base a esa ruptura, Pablo sigue sus viajes, pero ya no con la comunidad antioqueña, sino que decidió hacerlo más bien de una manera autónoma. ¿Cuándo se funda la iglesia de Tesalónica? Según Hechos, capítulo 17, versículo 2, eso fue suficiente para que lograra establecer una iglesia en la ciudad. Pero los judíos, que se sentían celosos, armaron un alboroto que obligó a Pablo y a Silas en todas las cartas llamadas Silvano. Recuerde que este mismo Silas es el que también es lo que se le va a mencionar como Silvano.
y Timoteo a abandonar aquella ciudad. Además, resulta que les obligaron a desviarse de la ruta sobre la vía Egnacia para dirigirse a Berea. En dicha ciudad, Pablo se separó de Silas y Timoteo y siguió aún más al sur, hasta llegar a la ciudad de Atenas, precisamente, donde vio que esa ciudad estaba entregada a la idolatría. El origen y la fecha de esta carta: en Atenas, Pablo se sintió muy ansioso con relación a la situación de los cristianos de Tesalónica. Era una iglesia joven y había tenido que dejar en medio de una ola de persecución. Él expresa precisamente claramente sus sentimientos dentro de la misma carta. Y aquí es donde quiero abordar precisamente este detalle que encontramos dentro de la escritura de esta carta, específicamente en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 17. Ahí nos da una referencia muy importante y dice de la manera siguiente: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros un poco de tiempo, de vista, dice él, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, dice, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona precisamente del que me ha enviado, del que me gloríe, dice Pablo, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Aquí está diciendo Pablo detalles interesantes que él deseaba ver a estos cristianos de Tesalónica. La misma carta lo está reflejando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Es interesante. Y les hace las preguntas: ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, dice Pablo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo acá da ciertas pautas del por qué él no ha llegado a visitar la iglesia de Tesalónica. Después de haber enviado a Timoteo para indagar sobre el estado de los tesalonicenses, Pablo continuó su viaje hacia la provincia de Acaya. En esa capital, Corinto específicamente, donde de acuerdo al libro de los Hechos se reencuentra con Timoteo. Es decir, nuevamente se pueden ver con Timoteo. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos, testificando precisamente a Jesús como el Cristo, el único camino de salvación. Eso lo declara Hechos capítulo 18, versículo 5. Las noticias que Timoteo llevó un ánimo a Pablo, animaron tanto al apóstol para seguir predicando la palabra de Dios, que él precisamente lo refleja en esta carta, en el momento exacto cuando lo leemos el capítulo número 3 de esta primera de los Tesalonicenses. Leamos algunos versículos para que ubicarnos bien en el contexto, porque dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe, de vuestro amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos. Mire qué interesante. A Pablo esta carta, la visita de Timoteo lo motivó al llevar ese informe precisamente. Pablo estaba tan agradecido por esas gratas noticias que escribió lo que ahora conocemos como la primera carta a los tesalonicenses. Significa entonces, en primer lugar, a través de la ruptura. En segundo lugar, Pablo tenía un amor por las iglesias. Les escribía, estaba atentos, les enviaba el equipo misionero. Él escribió en el siglo I. Era algo que se hacía mucho más despacio de lo que se hace hoy. Esta carta. Una carta pequeña, como por ejemplo otra de Pablo, Filemón, que es la más pequeña, podía tomar unas 6 horas en ser escrita.
De manera que la primera carta a los tesalonicenses requirió de 4 a 5 días para ser completada. No se sabe si Pablo la escribió de su puño o letra, o si hizo un amanuense o un secretario, como también se le da el título. Pero independientemente de si Pablo escribió o la dictó, se estima que lo hizo entre 4 y 6 meses después de su partida de Tesalónica, lo cual nos lleva a la primera mitad del año 50 después de Cristo. Esa es la fecha en la cual se redactó esta carta. Eso convierte a Primera de Tesalonicenses en la carta más antigua existente de Pablo y al mismo tiempo en el escrito cristiano más antiguo que se ha preservado del Nuevo Testamento. Es muy probable que también fuera la primera carta que Pablo escribió a una iglesia. Muy probable, eso no lo puedo asegurar, pero nos deja precisamente diferentes detalles. Y es el siguiente: es interesante notar cómo el origen, la fecha de la carta, la redacción de la carta expresa mucho conocimiento precisamente de Pablo. Ahí es donde cobra todavía, ¿verdad?, valor esta enseñanza, inquietando corazones al amor que Pablo tenía a la iglesia en cuanto al cuidado, en cuanto a la atención que ellos mismos estaban necesitando. Pablo estaba muy agradecido y en cada viaje gestionaba precisamente esa lealtad al joven Timoteo. Hay algunos detalles que quisiera destacar. Primera de Tesalonicenses es una carta auténtica de Pablo. Y se sabe que las cartas paulinas auténticas fueron los primeros documentos del Nuevo Testamento en ser escritos. Los libros del Nuevo Testamento no están encuadernados en el orden en que se redactaron. El hecho de que Mateo específicamente sea el libro con el que comienza el Nuevo Testamento no significa que haya sido el primer libro que se escribió. De hecho, los evangelios fueron de los últimos libros en ser redactados del Nuevo Testamento. Lo mismo ocurre con las cartas de Pablo, tanto las cartas auténticas como aquellas cartas que llevan la autoría de Pablo o dentro de la escuela paulina, como también se le conoce. No están dispuestas en el orden en que Pablo las escribió. Valga la aclaración. El criterio fue mucho más simple de lo que nosotros imaginamos. El criterio de ordenar las cartas de Pablo fue de acuerdo a su longitud, es decir, al tamaño de la carta. Romanos aparece en primer lugar porque es la carta más larga, seguida por la carta a los Corintios, que son las que le siguen en cuanto a extensión de capítulos. Luego continúan Gálatas, Efesios, Filipenses, etcétera, etcétera, porque cada una de ellas es menos extensa que la anterior, hasta finalizar precisamente con la carta más pequeña, que es la carta a Filemón, o más bien a este personaje que era llamado Filemón dentro de la comunidad de Colosas. Hay peculiaridades en la carta y quisiera hablarles un poquito acerca de eso. El que Primera de Tesalonicenses sea el documento cristiano más antiguo es de mucha importancia, ya que nos muestra el estado de desarrollo de la teología que Pablo inicia precisamente en su misión. Hay dos características en la carta que salen rápidamente a la vista. La primera es que una carta en la cual no se expresa ningún conflicto. Casi siempre a las iglesias que Pablo iba a escribir tenía que corregir aspectos deficientes, pero estas son las peculiaridades que encontramos en la primera carta a los tesalonicenses, que es una carta que no expresa ningún conflicto. Pablo apenas comenzaba su labor autónoma y su área de trabajo no había sido invadida por interpretaciones precisamente teológicas que no correspondían a su concepción, a su visión. No necesitaba entrar en contienda con nadie. La segunda, precisamente, peculiaridad de esta carta es de que no contiene ninguna cita de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pablo no se ve en la necesidad de agarrar
un texto base del Antiguo Testamento en esta carta. No las tiene precisamente porque no tenía que estar precisamente seccionando con los judaizantes, que fueron quienes más problemas precisamente produjeron. Los tesalonicenses eran gentiles, recuerde eso, es muy importante que lo manejemos a través de todo este estudio. Y no tenía necesidad de recurrir a las escrituras. ¿Por qué razón? Porque las desconocían. Entonces note, Primera de Tesalonicenses también es importante porque es el testimonio de la vida de las iglesias gentiles que Pablo fundó. Aquí encontramos la vida de Pablo precisamente entregándose de lleno a estas iglesias. Esa es una labor misionera muy importante. Nos muestra también sus expectativas, su visión de futuro, sus preocupaciones, los énfasis que necesitaba Pablo en ese momento. Generalmente quienes tratan de reconstruir los orígenes del cristianismo lo hacen desde la cronología histórica, pero también se puede hacer desde la evolución teológica a partir de esta primera carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica. Es un documento invaluable, no solamente por ser uno de los primeros documentos escritos. Cualquiera que haya leído la carta sabrá que contiene un énfasis en la venida del Señor, la cual presentada precisamente como algo inminente. Bajo esa convicción, Pablo declara su esperanza de estar vivo para ese evento. Por ejemplo, si usted cita Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, notará que dice de la manera siguiente: luego nosotros, los que vivimos, Pablo se incluye, mire, luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Interesante. Algunos años después, cuando escribe su carta a los filipenses, Pablo habla sobre la posibilidad de su muerte, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí le he citado Filipenses capítulo 1, versículos 23 y 24. Este es un pequeño ejemplo de la evolución en el pensamiento de Pablo con respecto a la venida del Señor. Él ya no consideraba que iba a estar vivo para su regreso, sino que preveía la posibilidad de su muerte. No digamos cuando ya escribe al joven Timoteo y le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. No digamos, ¿verdad?, ya de esa profundidad de palabras. Ahora bien, hablemos de la preservación de esta carta. Recuerde que la idea en esta introducción a esta carta es brindar las generalidades para después analizar cada versículo. La carta de Pablo llegó a Tesalónica y en ella les hacía una solicitud. ¿Cuál era la solicitud? Esa solicitud usted la encuentra en el capítulo 5 de esta carta, versículo 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Pablo deseaba que esta carta a los tesalonicenses estuviese dando cobertura, leída a todos los santos hermanos, dado que la iglesia no se reunía en un solo local, sino en muchas casas. La solicitud tenía como objeto que la carta circulara entre esas casas para que fuera del conocimiento de todos. De esa manera, la carta comenzó a ser apreciada porque respondía a preguntas, a dudas de los tesalonicenses, pero también porque una carta en el primer siglo poseía un valor económico considerable y era muy cuidada. Cuando Pablo fue martirizado, los creyentes desarrollaron un mayor aprecio por las cartas que había escrito e hicieron copias que hicieron precisamente circular entre las iglesias. Así las comunidades cristianas fueron compilando las cartas del apóstol Pablo hasta reunirlas cada una de ellas. No obstante, se daba un problema. Y el problema era de que algunas cosas que Pablo mencionaba tenían sentido para una iglesia en particular,
pero no tenían sentido para otras iglesias. Con el propósito de que las cartas fueran comprensibles para todos, los discípulos de Pablo, y es lo que nosotros también le conocemos como la escuela juanina, comenzaron a introducir las glosas y así aclarar conceptos que podían ser de alguna manera oscuros en algunos pasajes. Las glosas, recuerde, le explico, son adicciones que se hicieron a lo que Pablo escribió con el fin de hacer comprensibles sus palabras. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses se sabe que hay al menos un par de glosas y algunas adiciones menores. Una de las glosas es la que se encuentra en el capítulo número 2, versículo 15 y 16. Si retiramos esos dos versículos, podemos leer lo que Pablo realmente escribió, lo que Pablo estaba dictando precisamente a la comunidad y sobre todo a esta iglesia de Tesalónica. Aquí es donde encontramos detalles interesantes. Digo, porque si lo leemos, usted va a ver que esos dos versículos son glosas. Leámoslo de corrido. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, 17 y 18. Dice: porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea. Pues habéis padecido a los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí está el detalle. Para los tesalonicenses, el sentido del pasaje estaba claro, pues Pablo les había compartido los sufrimientos que habían afrontado las iglesias de Judea. Pero cuando la carta llegó a las iglesias que no tenían esa información, se preguntaban: ¿de qué padecimientos habla aquí? Para poder responder a esa pregunta y aclarar el sentido para todos, los discípulos de Pablo añadieron la glosa que a continuación destaco, que se encuentra siempre en esta carta, lógicamente en el versículo 14 del capítulo 2. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron. Oiga, qué interesante. Los cuales mataron. ¿Y por qué dice? Por el Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Oiga, qué interesante. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, decía Pablo, vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente lo quise hacer una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Y qué está explicando Pablo acá? Ante esto puede surgir la pregunta de cómo era posible que los discípulos de Pablo se atrevieran a añadir algo a las escrituras. Recuerde, la respuesta es que cuando ellos hicieron eso, esas glosas, las cartas de Pablo todavía no eran reconocidas como escritura, todavía no eran reconocidas como el canon sagrado. Para ellos era solamente las cartas de su amigo, las cartas de su mentor, las cartas de su apóstol, de su pastor. Para que las cartas fueran reconocidas como parte del canon, tuvo que darse un proceso de varios siglos que no estuvo completo sino hasta el siglo IV y V en esa época. Las glosas o aclaraciones del texto no se hacían al pie de la página como hoy, sino se incluían dentro del texto precisamente. La autoría de la adición era atribuida a Pablo, porque eran precisamente sus discípulos, la escuela paulina, como también se le llama, eran los que aclaraban
todos esos elementos de glosas es solamente a través de cuidadosos análisis, como este ejemplo que le acabo de mostrar, un análisis muy sencillo que hace posible el poder discernir el proceso de compasión que dio como resultado los documentos que tenemos ahora y que son recibidos como plenamente inspirados por Dios. Las glosas, las adiciones, las interpolaciones se fueron incorporando hasta llegar al punto que el Espíritu Santo deseaba, y cuando alcanzaron el deseo perfecto, se cerró el canon de las Escrituras. Fueron esas adiciones las que volvieron pertinentes las cartas de Pablo para todas las iglesias y para todas las épocas. Gracias a ellas se hizo posible que Primera de Tesalonicenses, que es la carta que nos ocupa a partir de este momento, pudiera responder a las preguntas que los cristianos a lo largo de los siglos se fueron haciendo a medida que cambiaban sus condiciones históricas. Eso no ocurrió con todas las cartas. Por ejemplo, no ocurrió con la carta a la iglesia de la Odisea, que lo menciona Colosenses capítulo 4 versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, dice Pablo, haced que también se lea la carta de la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Colosenses capítulo 4 versículo 16. Entonces note, la carta a los cristianos de laodicenses se perdió, porque al no responder a las nuevas situaciones y retos de la iglesia iba enfrentando, perdió su relevancia, y por esa causa ya no dejó de copiarse. Entonces no fue parte del canon de las Escrituras. Las Escrituras determinan lo que la iglesia es, en tanto que la iglesia encuentra en las Escrituras las respuestas a las preguntas que se hacen. Los desafíos de la iglesia cristiana específicamente son diferentes a los desafíos de la iglesia cristiana de otros países. Eso es un hecho. Pero la palabra de Dios, eso es lo lindo, es viva y es eficaz. Bajo la acción del Espíritu Santo, las Escrituras cobran vida. Cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios nos enseñe, nos redarguya, nos oriente, nos capacite, hermano, usted se va a quedar sorprendido, porque pasan días, pasan años, bien dice ella misma, se seca la hierba, se seca la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso lo que hizo que primera carta a los tesalonicenses, aún siendo el más antiguo escrito cristiano del Nuevo Testamento, fuera conservada y continúe respondiendo a las preguntas que se hace el pueblo de Dios, aún en estos días. Ahí es donde cobra tanto valor, y como el tiempo se me avanzó, necesito hacer las aplicaciones de esta introducción a esta primera carta a los tesalonicenses. Número 1, el gran valor que Pablo le daba a las iglesias que fundaba. Cada uno de nosotros, bajemos la categoría, líderes, supervisores, aún pastores, ministros, personas que ministramos la palabra de Dios. Cuidemos el rebaño, cuidemos las ovejas de Dios. Pablo estaba muy inquietado el saber cómo la iglesia de Tesalónica estaba subsistiendo, y por eso escribe precisamente esta carta, para ayudar a la iglesia de Tesalónica, no solamente a mostrarles su amor, sino a atenderles, a cuidarles, a mentorearles, a ayudarles en todas las inquietudes y preguntas que como cristianos estaban ellos viviendo en la época, teniendo en ese momento. Entonces Pablo les muestra su amor. Mostremos el amor a las personas dentro de la iglesia. Mostremos amor. ¿Y cómo vamos a reflejar ese amor? Lo podemos reflejar aún en las decisiones, en los comentarios, en lo que usted escribe en su red social. Ahí usted va a demostrar cuánto ama a aquellas personas, porque si usted escribe un comentario o comparte algo que va a dañar la conciencia de otra persona, usted no está amando a los suyos. Porque si usted va a compartir algo que no le va a edificar a usted, mucho menos va a edificar a la otra persona, ahí en su red social,
¿para qué voy a compartirlo? O de pronto usted va a escribir algo que va a dañar la conciencia de otra persona. ¿Para qué hacerlo? Es mejor tomar en cuenta lo que Pablo hacía. Lo que Pablo hacía era mostrar que él tenía un amor genuino, misericordioso para aquellos cristianos de la iglesia de Tesalónica. Y por eso no va a ocupar una carta, va a tener que escribir otra carta posteriormente para mostrarles precisamente su amor para aquella comunidad de fe. Segunda aplicación, valoremos la palabra de Dios. Hoy en día nosotros descuidamos la lectura de la palabra. No sabemos cuántas personas ofrendaron su vida para que ahora nosotros en un solo libro tengamos todas las cartas que Dios quiso que quedaran dentro del canon de las Escrituras. Descubriremos en esta primera carta a los tesalonicenses lo profundo que puede ser el poder llegar a dar cobijo, cuidado y control a una carta tan especial como lo es Primera de Tesalonicenses. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, a que cada uno de estos días, de lunes a viernes, en este programa Reflexión, vayamos analizando cada uno de estos versículos de esta carta Primera de Tesalonicenses. Tercera aplicación, que sea Dios y que su Espíritu Santo nos abra el entendimiento para poder dar cobertura a este formato de carta que Pablo escribió, siendo una de las primeras cartas que atravesó momentos difíciles, pero que Pablo siguió dando cobertura a esa iglesia de Tesalónica. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, a comprender la palabra de Dios. Oremos al Señor, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por esta verdad. Gracias por la cobertura que tú nos das. Gracias porque comprendemos muy bien que no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Gracias por cada una de las oportunidades que tú nos das al poder escuchar tu palabra. Que a partir de este estudio que estamos iniciando en este día, tu gracia, tu poder se perfeccione en medio nuestro. Que tu amor inunde nuestro ser. Que tu gracia y tu cobertura se establezcan en medio nuestro. Y por supuesto, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Bendice a cada una de las personas, televidentes, oyentes de la radio. Bendice los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Guárdales, auxíliales y llénales de tu gracia infinita. Gracias, Cristo Jesús, porque nos das siempre la oportunidad de poder escudriñar tu bendita palabra. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de nuestro Dios. Gracias a todas las personas que han estado pendientes de recibir este consejo. Iniciamos este estudio de esta carta. Le invito para que no se pierda de aquí en adelante en este programa Reflexión ese análisis que vamos a hacer acerca del texto de Primera a los Tesalonicenses. Quiero en este momento, porque el tiempo se nos avanza, dar cobertura a cada uno de los comentarios. Quiero informarles que en la fanpage de su servidor tenemos una muy bonita cantidad de comentarios. Quiero decirles que nos escribe mi hermana Verónica Hernández y nos dice: aleluya, ya iniciando semana con ustedes. Gracias a Dios. Aleluya, dice, Dios es poderoso y gracias por transmitir tan bendecido programa. Amén. Saludos, mi hermana Verónica Hernández. Gracias por estar con nosotros a través de la fanpage de su servidor. Mi hermano Carlos Silva nos dice: el nombre de Jesús es poder. Yo le canto. Muy buena alabanza. Aleluya. Dios les bendiga. Amén. Saludos, mi hermano Carlos Silva, haciendo referencia a la alabanza con lo cual iniciábamos el programa. Y sí, es una alabanza muy preciosa. El nombre de Jesús es poder. Mi hermano Julio Vázquez desde México, Distrito Federal, ya está siempre con nosotros en este programa. Nos dice: Pastor Melvin, siempre es de mucha bendición escucharle. Gracias por la palabra. Amén. Bendiciones, mi hermano Julio Vázquez. La gloria es para nuestro Dios. Mi hermana Orquídea Jeovanea: feliz inicio de semana, mis bellos hermanos. Que Jesucristo me los bendiga, me los siga bendiciendo y me los llene de mucha salud, pastor y su bella familia. Gracias por compartir la palabra de nuestro Señor. Amén. Saludos, mi hermana Orquídea Jeovanea. Gracias por sus deseos.
le apreciamos en Cristo Jesús. Mi hermana Lilia Núñez, Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Saludos, mi hermana Lilia, hasta Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros disfrutando de esta bendición. Mi hermana Claudia Carranza nos dice: amén, alabado es Dios Todopoderoso. Dice: amén. Bendiciones, mi hermana Claudia Carranza. Mi hermana Telvina Campos: Dios es poderoso. Gracias, nos dice pueblo de Dios. Dice: bendiciones, mi hermana Etelvina Campos. Gracias por escribirnos, gracias por dejarnos cada uno de sus comentarios. Mi hermana Elizabeth Miranda, que siempre está muy pendiente del programa y de recibir el consejo de la palabra de Dios, nos dice: Dios les bendiga, hermanos, feliz inicio de semana para todos. Dice: amén. Bendiciones, mi hermana Elizabeth Miranda. Gracias por escribirnos, gracias por dar seguimiento a cada una de estas bendiciones que el Señor nos concede precisamente. Gracias, les amamos en Cristo Jesús. También tengo en este momento a mi hermana Hilda Cruz, que nos deja sus comentarios. Nos dice: Dios les bendiga, hermanos, gracias otra semana más que Dios ha tenido misericordia de ustedes, de nuestras familias. Bendiciones a su amada esposa, hermano Melvin. Nos dice: amén, aleluya, amén. Saludos, mi hermana Hilda Cruz, gracias por desearnos esos deseos, y que por supuesto la misericordia de Dios esté brotando en cada una de nuestras vidas. Gracias, saludos también, ¿verdad? Por saludar a mi esposa, gracias. Mi hermana Dorian Aparicio desde Estados Unidos nos dice: bendiciones, amados hermanos, y listos para iniciar una semana y escuchar la palabra de Dios. Amén. Saludos, mi hermana Dorian. Mi hermana Norma Pascasio: bendiciones, agradezco a Dios que me permite no solo estar con vida, sino que también estar en continua bendición de tan bendecido programa. Mire qué lindo. Gracias, mi hermana Norma Pascasio. Gracias por ese poema tan especial que nos acaba de escribir. Mi hermana Dixie Cabrera: saludos, mi hermana Dixie, parte de la congregación Elín San Miguel. Nos dice: Dios le bendiga, hermano Melvin. Amén. Saludos, mi hermana Dixie Cabrera. Gracias por estar disfrutando de esta bendición. Mi hermana Yolanda Aparicio también nos comparte un emoji. Bendiciones, Dios les bendiga. Mi hermana Elizabeth Miranda: amén, amén. Mi hermana Norma Pascasio: amén. Mi hermana Lilia Núñez: amén, así es. Gracias a Dios por esta hermosa enseñanza que ha sido de bendición. Dios siga bendiciendo su vida, pastor, y su familia. Amén. Saludos, mi hermana Lilia Núñez. Mi hermana Maribel Álvarez: amén. Bendiciones del hermano pastor y su familia. Amén. Gloria a Dios. Mi hermana Dorian Aparicio: gloria a Dios. Cada día aprendemos más de la palabra de Dios. Bendiciones, pastor Melvin y su amada familia. Amén. Saludos. Por cierto, este día no nos pudo acompañar Mari, pero vamos a estar ahí pendiente que nos acompañe el día de mañana. Nos dice Mari Jiménez: buen pastor Melvin, bendiciones, buenos días a todos. Dice: amén. Saludos, mi hermana Mari Jiménez, gracias por escribirnos, gracias por estar atento a través de estas enseñanzas y también de los otros posts que hacemos precisamente en esta fanpage de su servidor. Nos escribe también Maritza Torres: bendiciones, hermano, y adelante. Amén, adelante siempre, mi hermana Maritza Torres, gracias por compartirnos esos emojis. Bendiciones para todos. Mi hermana Julia Ruano: buenos días, Dios les bendiga. Amén. Saludos, mi hermana Julia Ruano, gracias por escribirnos también. Mi hermana Marista nos preguntaba cuál era el versículo. Sí, iniciábamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 1. Mañana analizamos ese texto específicamente. Esos son los comentarios que tenemos a través de la fanpage de su servidor. Vamos a los comentarios que tenemos específicamente de la red social de la fanpage en Elín San Miguel. Puede buscar esta fanpage como @Elín San Miguel SB y suscribirse. Quiero decirles que mi hermana Reina Valdés nos dice: hermosa enseñanza, Dios nos ayude a aprender de Pablo. Dice: amén. Definitivamente, mi hermana Reina Valdés, gracias, ¿verdad?, por ese comentario. Mi hermana Yami Perdomo: Dios le bendiga grandemente, hermano. Amén. Saludos, mi hermana Yami Perdomo, gracias por escribirnos, gracias por estar conectados con nosotros. Mi hermana Julie de Segura: bendiciones, hermanos. Amén. Saludos, mi hermana Julie de Segura, gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición espiritual que el Señor nos concede, por supuesto. Mi hermana Ana Quesada también nos escribe y nos dice: Dios le bendiga, hermano Melvin. Amén. Bendiciones, mi hermana. Gracias por estar conectados a través de este programa Reflexión, siempre deseando llevarles el alimento espiritual
cuidarles precisamente a cada uno de ustedes, deseando que la gracia y la misericordia de Dios estén sobre sus vidas. Mi hermana Rosemary Castro también en la fanpage de Elín San Miguel nos dice saludos y bendiciones, mi hermano. Amén. Saludos, mi hermana Rosemary. Gracias, ¿verdad?, por dejarnos sus comentarios. Mi hermana Yami Perdomo, mi hermana Teresa Martínez también nos dice bendiciones, hermanos. Gracias a Dios por permitirnos iniciar una semana más ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos, amén, saludos. Mi hermana Jenny Ramos, Dios le bendiga, hermano Melvin, le pido oración, me fracturé, tengo 3 fracturas en mi pie, le pido que me lleven en oración, amén. Dice, hermana, vamos a estar orando precisamente por usted y su familia, nos dice mi hermana Jenny Ramos, que Dios nos le auxilie, le dé la fuerza y que pues quite todo ese dolor de esas fracturas que usted se hizo en su pie, mi hermana Jenny Ramos. Vamos a estar orando en breve también por esa petición. Dios les bendiga, hermano Ana Quesada, mi hermana Julie de Segura, también mi hermana Reina Valdés. Dios les bendiga, hermanos. Ya pendiente de la bendición, saludos a su esposa e hijos y esperando la palabra de Dios que nos ayuda a seguir adelante. Son de grande bendición a mi vida. Amén. Saludos, mi hermana Reina Valdés. Todos sus comentarios, hermanos, gracias. Les apreciamos. Les deseamos múltiples bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por apartar un momento, ¿verdad?, y escuchar la palabra y dejarnos precisamente su comentario. Quiero agradecer a los espectadores en nuestros canales en YouTube, en el canal de Elín San Miguel y en el canal de su servidor como Melvin López Rodríguez. Gracias, ¿verdad?, por elegir esa red social, la misma red social de Twitter. También abarcamos las redes sociales para que la palabra de Dios fluya, corra y nos lleve siempre ese alimento espiritual sobre cada uno de esos países. Hay varias representaciones, tenemos México, tenemos Estados Unidos, tenemos por ahí, El Salvador, lógicamente. Gracias, ¿verdad?, por estar conectados a esta bendición. Recuerde que compartan la transmisión para que más personas puedan recibir siempre el consejo, la administración de la palabra de Dios. Es lo que buscamos, que la palabra de Dios corra, fluya a través de el internet. Bien, vamos a orar, vamos a poner delante de Dios cada una de las peticiones que nos han hecho llegar en este día y que sea la mano poderosa de nuestro Dios dando cobertura a las necesidades del pueblo del Señor. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por esta bendición que tú nos concedes. Gracias por cada persona que ha estado pendiente del programa, de recibir de tu gracia infinita. Ahora rogamos por la vida de nuestra hermana Jenny Ramos, esa fractura, esas 3 fracturas que tiene en su pie. Suplicamos, Dios mío, toma control, da tú la sanidad completa. Arma tú, Señor, esos tejidos, Padre Celestial, de esas fracturas. No dudamos que tú tienes control de todas las cosas. Tú eres el médico por excelencia. Para ti no hay nada que sea imposible. Dios mío, toma control de cada una de las necesidades de estas personas. Gracias te damos porque sabemos que tú tienes, Dios mío, control de cada una de estas personas que están enviándonos su petición, que están dando, Señor, cobertura a estas necesidades. Suplicamos, Padre Celestial, que tú llevaste nuestros dolores y por tus llagas hemos sido nosotros curados. Ahora derrama bendición, derrama sanidad sobre cada una de estas vidas. Declaramos, Padre Celestial, que tu mano de poder, tu mano de misericordia se extiende a favor de cada una de estas personas que están necesitadas. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Da, Señor, tu provisión, tu sanidad sobre Vilma Funes, sobre Marta Escobar, sobre Marlon Acosta, sobre María Argueta, sobre cada una de estas personas que nos han dado seguimiento en las redes sociales. Dios mío, bendíceles, auxíliales, guíales, Padre Celestial. Te ruego por mi hermano Julio Vázquez, Dios mío, y su problema que está enfrentando familiar, Dios mío, guárdale, auxíliale y da tú, Señor, la respuesta
que tanto estamos necesitando. Desde ya, Padre, depositamos esta semana en tus preciosas manos. Auxilia, da las fuerzas, Dios mío, da la fortaleza, da la sabiduría para aquellos que están laborando, Señor, los que nos sintonizan desde su lugar de trabajo, bendíceles abundantemente. Los que están, Señor, en su casita escuchando este programa, bendíceles, auxíliales, guíales por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Y ahora, Padre, depositamos cada uno de los programas, si tú nos prestas vida, que nos vas a permitir realizar a lo largo de esta semana. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, bendice Misión Cristiana Elín, Señor, y sus filiales. Bendíceles a todos, Padre Celestial, y guárdanos de una manera poderosa. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en este primer programa de esta semana, esperando que nos acompañen, si Dios nos presta vida, el día de mañana y el día pues que ustedes así estén dispuestos a escucharnos. Que el Señor les bendiga a todos. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.